sido un noticioso trayecto que su huella dejara. Es el rumbo. Bueno, 7:24 y vamos a iniciar tempranito con el bloque de comentarios, como de costumbre. Iniciamos con nuestro coordinador, el señor Elvin Castillo. Bueno, gracias a Danira y gracias a toda la gente que continúa en sintonía con este rumbo de la mañana. Miren, yo quiero hoy tratarle un tema que ya hace un tiempo yo lo había traído acá. Ustedes, la gente que nos da seguimiento diariamente, saben los temas que nosotros vamos tratando y ustedes se acuerdan que hace un tiempo yo les había tratado el tema de que por qué nosotros no nos movíamos hacia las energías renovables en el uso del parque vehicular, hacia energías limpias, sobre todo porque estábamos viendo la dependencia que sabemos que tenemos de los combustibles fósiles, de la importación de petróleo, de derivados del petróleo, y que inmediatamente estalló esta guerra, pues eso se torna de manera volátil e incontrolable en una situación que el gobierno y los consumidores no podemos manejar y mucho menos podemos controlar. Y yo hablaba de que por qué el parque vehicular no se daba más permisos de importar vehículos eléctricos y de otros combustibles que quizás fueran alternos para poder mitigar y dejar de depender tanto de estos combustibles fósiles. Bueno, pues hoy yo quiero compartir con ustedes otro tema que es interesante y que se agrega a este debate. Por ejemplo, yo estuve el fin de semana viendo y estudiando el tema de que ya hay países de la región como Costa Rica, Brasil y Colombia, que la mayor parte de su generación eléctrica es fruto de energías renovables. Dígase eólica, dígase hídrica, dígase solar o de gas natural, que no es un recurso renovable, pero es un recurso mucho menos contaminante y mucho más barato que los combustibles tradicionales fósiles. Si ya en la región estos países tienen la mayor parte de su generación eléctrica en esa condición, ¿por qué nosotros no podemos movernos hacia allá? Pero también el gas natural, señores, hay un tema ahora mismo, hay una discusión global que incluso anoche veía un debate interesantísimo en torno a eso. Hay una discusión global de todos los países si decidir acelerar el proceso de conversión a recursos renovables para la generación eléctrica a nivel global o si mantener un ritmo lento y continuar haciendo una dupla entre los combustibles fósiles y los combustibles renovables. Entonces, hay un debate en torno a esto porque esta dependencia de los combustibles fósiles y la dependencia de recursos geopolíticos como ha estado utilizando Rusia, el petróleo y el gas con relación a Europa, ha llevado al planeta a una discusión de si es oportuno o no acelerar el cambio de matriz de generación eléctrica a nivel global. Y ese debate está en el tapete. Entonces, ¿por qué traigo este tema? Bueno, este tema lo traigo porque en el país hay una empresa que se llama Energas. Esa empresa tiene un gasoducto que va desde Andrés Boca Chica hasta San Pedro de Macorís, que tiene una longitud de unos 50 kilómetros de distancia, un gasoducto de gas natural. Pero ¿qué ha hecho Energas? Energas tiene dos plantas de generación eléctrica, Quisqueya 1 y Quisqueya 2. Estas plantas funcionaban con full oil hace un tiempo y desde el año 2020 ellos decidieron cambiar la matriz de generación, el combustible que utilizan estas plantas de full oil a gas natural. ¿Y qué ha representado eso desde el año 2020 hasta el 2022? Bueno, ha representado un ahorro de 235 millones de dólares para el Estado Dominicano. Si esas dos plantas no se hubiesen convertido de full oil a gas natural, el Estado Dominicano hubiese tenido que buscar 235 millones de dólares más solo por el concepto de esas dos plantas. Y con la conversión a gas natural, el Estado se ha ahorrado a eso. Pero las proyecciones son que para el año que viene, por esa conversión del combustible de esas dos plantas, entonces el ahorro para el gobierno y para el Estado sea de 518 millones de dólares. Entonces aquí entra un debate interesantísimo, porque el gas natural se ha convertido en el eje intermedio, por decirlo de alguna manera, entre esa transición a energía renovable totalmente, a convertir la matriz de fósil a renovable, y entonces el gas natural es como un ente medio. Pero ¿por qué es interesante este planteamiento? Bueno,
Hay muchísimas razones. Lo primero es que es mucho menos contaminante para el medio ambiente y los objetivos de gas invernadero. La República Dominicana se puso una meta en el año 2010 que para el año 2030 quería reducir sus emisiones en un 25%. Pero para usted lograr eso no puede continuar produciendo y generando electricidad y los vehículos de combustión con los combustibles tradicionales. El gas natural es muchísimo menos contaminante, pero también permite hacer contratos a largo plazo. Por ejemplo, usted puede hacer contratos de gas natural a 10 años, a 15 años. Y eso le garantiza una estabilidad en los precios, independientemente de la volatilidad que tenga el petróleo, que haya una guerra, que no haya una guerra. Si usted tiene un contrato por 10 años, a usted hay que garantizarle ese precio. Entonces ya le he señalado el tema del ahorro que representa desde el punto de vista de la conversión del tipo de combustible que se utiliza en la generación. Entonces, aquí hay varios ingredientes por los cuales al país le convendría migrar de la generación de combustibles fósiles tradicionales al gas natural como un ente intermedio. De decir, bueno, en los próximos 10 o 15 años vamos a estar convirtiendo la matriz a gas natural y ya después de ese proceso, entonces nos vamos con todo a energía renovable. Al día de hoy, el parque de generación de República Dominicana tiene aproximadamente un 24% de la generación eléctrica que es renovable. Dígase eólica, dígase biomasa, dígase solar, energía hídrica, un 24% de la generación, pero debemos movernos el resto de la energía que de manera urgente. Fíjense cómo está el gobierno teniendo que buscar toda la semana 1,000 y pico de millones de pesos para congelar los combustibles. Entonces, si nosotros somos tan dependientes de ese petróleo y de esos combustibles fósiles, ¿por qué no movernos a un combustible que es mucho más económico, nos da garantía de precio y estabilidad en el tiempo, es mucho menos contaminante y tiene todas estas ventajas y estos beneficios? Definitivamente yo creo que el gobierno, y ya lo había expresado en otros comentarios, debe moverse a migrar y a comenzar a cambiar la matriz de generación de las plantas eléctricas, de los vehículos y todo lo que se pueda para reducir la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles. Eso es fundamental y determinante. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? En esa investigación que hacía del fin de semana sobre este tema, como siempre, hay sectores, como en todos los sectores, que están generando electricidad con plantas, con fuel oil, con combustibles fósiles, y gente que está metida en ese negocio que no le conviene que el país haga un cambio en esa matriz, independientemente de que es menos contaminante, de que es más económico, de que es más saludable, de que te da garantías y te hace menos dependiente de la volatilidad de los precios. A pesar de todas esas ventajas que impactan incluso al usuario, porque es que si tú tienes una generación eléctrica con combustibles fósiles caros, pues evidentemente que el generador que tiene que producir energía con combustibles caros y con un precio volátil va a vender la energía a la distribuidora más cara. Eso impacta de manera directa incluso hasta la facturación de los usuarios. Porque si mientras más caro es el costo de generación, más caro va a ser la factura de la gente que consume electricidad. Entonces, si tenemos esa opción del gas natural como un combustible intermedio en los próximos 10 o 15 años, si a nivel global hay una discusión ahora mismo en todos los países del mundo de si deben moverse hacia el gas natural como un combustible alterno y luego hacia las energías renovables en los próximos 10 o 15 años, ¿por qué nosotros quedarnos detrás? Si desde el punto de vista económico eso pone de rodillas a la economía del país y a cualquier gobierno que esté ahí. Si desde el punto de vista económico eso afecta a los bolsillos de los usuarios con el alto precio de los combustibles o de la energía eléctrica que tiene que pagar. Si es mucho menos contaminante el gas natural, si nos ayuda con el objetivo que nos trazamos como país de reducir la emisión del efecto invernadero hacia el año 2030. O sea, si tiene todas esas ventajas para el pueblo, para el gobierno, para el medio ambiente, ¿por qué diablos hay un grupo de gente que quiere mantener de rodillas porque para ellos es negocio seguir utilizando los combustibles fósiles porque tienen grandes inversiones y no quieren cambiar la matriz porque ese es su negocio? Entonces, un país no puede detener su desarrollo, su evolución y su ahorro financiero
porque hay un grupito que quiera mantener ese tipo de generación con productos y con combustibles fósiles, con full oil, porque siempre hay un grupito en todos los sectores empresariales que quiere que el país se ponga de rodillas porque a ellos les interesa. Entonces yo creo que el presidente y el gobierno está más que claro lo que he explicado hoy aquí. Y no lo estoy diciendo yo, eso usted lo puede buscar donde quiera, usted puede adentrarse hoy a los principales foros de discusión global en materia energética y van a ver que el principal tema de agenda hoy en el mundo es si acelerar o no la conversión de combustibles fósiles a recursos renovables. Y como producto intermedio se ha determinado que el gas natural es el más idóneo para esa transición que hay que hacer de un modelo a otro. Entonces ahí está el llamado al gobierno. Creo que está más que claro y ojalá que pongan escucha a esto que hemos planteado en el día de hoy. Rumbo de la mañana.